Continuamos, ladies and gentlemen. Vamos a hacer entrar a Ever, aunque no se porta muy bien, pero vamos a hacer entrar igual. Más bueno, ¿no? Este es más bueno que el Nesquik. Bueno, a ver dónde estamos. ¿Dónde está el Nesquik? Ah, la pregunta 10. Dice, ¿qué es un pacto condicional? Bueno, ya lo vimos. Un pacto en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto. Si el hombre cumple con sus requisitos, Dios hará su parte con absoluta certeza. Pero si falla, Dios no está obligado a cumplir con lo que le correspondía, ¿no? Básicamente lo que vimos recién. La pregunta 11 dice, ¿el hombre podía morir en el huerto de Edén o era inmortal? El hombre podía morir, lo dijimos antes, ¿no? El hombre podía morir, el hombre no fue creado inmortal. El hombre podía morir. Lo que impidió la muerte del hombre fue que tomó del árbol de la vida, que estaba para eso, ¿no? Dios colocó en el huerto del Edén el árbol de la vida para que pudiesen tomar de allí y no morir. ¿Ok? Profe, consulta. Sí, dale. Antes de la desobediencia, ¿no fue creado para ser eterno? Obviamente que después pierde ese, o sea, por Adán y Eva, digamos, pierde eso, y las vidas después obviamente se van acortando. Porque yo no sé en qué clase, no me acuerdo, que a nosotros nos dijeron eso, que el hombre fue creado para ser inmortal, digamos, Ah, antes de la desobediencia. ahí sí. Ahí, la pregunta original que hiciste había una contradicción. El hombre fue creado para ser eterno. Si fue creado, no puede ser eterno. ¿Está bien? Lo primero, en cuanto a la teología. O sea, el hombre fue creado, sí fue creado para que fuera inmortal, pero no fue creado inmortal. Fue creado para que no muriese. Pero no estaba la capacidad en él, sino la capacidad estaba fuera de él. Él no era inmortal. Profe, Él tenía Exacto. la provisión para no morir, que no es lo mismo. Bien. No fue creado inmortal. Tuvo la provisión para no morir. Sí, Mailén. no, profe, iba a preguntar que si fue creado para ser inmortal, ¿por qué no fue creado inmortal directamente y se hizo que dependiera de un fruto de un árbol? Bueno, justamente tiene que ver con esto de las pruebas de Dios respecto de la dependencia. Es decir, si el hombre se mantenía en dependencia con Dios, vos decís, bueno, ¿por qué no lo hizo directamente inmortal? Porque si el hombre era inmortal, no tenía nada que perder, obedeciendo o desobedeciendo. ¿Te das cuenta? Entonces tenía que haber, como dijimos, era condicional el pacto, tenía una condición, por lo tanto esa condición tenía que tener un sentido. ¿Qué sentido tenía que el hombre obedeciera si no perdía nada si desobedecía? ¿Entendés? Entonces, los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, los dos tienen propósito. Es un propósito solo, es un mismo propósito, con dos fines diferentes, pero para el mismo propósito. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, gracias, Ok. profe, sí entendí. No te escuché. Que sí entendí, gracias. Bárbara. Por eso estas preguntas tienen el propósito de que estas cosas queden claras, ¿no? Porque a veces tenemos algunas dudas en nuestro crecimiento cristiano. Van cositas que vamos tomando y algunas están con alfiler, otras con broche y algunas están agarradas y las tenemos que soltar y tirar a la basura, ¿no? Pero bueno, para eso estamos. Ese es el proceso en el que tomamos la decisión de introducirnos. Y estamos atravesando acá. La 12. La 12 pregunta por el pacto de la conciencia. Llegó Matías, mirá vos. Bueno, le damos la bienvenida a Matías. Dice, bueno, ¿cuál es el inicio de todo esto? El periodo de la conciencia comienza justamente donde termina el otro, ¿no? Con la caída del hombre,
de la gracia, la caída de la gracia, comienza la dispensación de la conciencia. La otra fue de la inocencia, porque el hombre no conocía el bien y el mal, no conocía el pecado y era absolutamente inocente. Ahora que tomó conocimiento del bien y del mal, tiene que usar la conciencia para hacer lo bueno. Por eso se llama la dispensación de la conciencia. El pacto que va a marcar esta dispensación es el pacto con Adán. Es un pacto incondicional, es decir, Dios establece cómo van a ser las cosas y listo. Entonces es un pacto incondicional. No hay cosas que el hombre tenía que hacer y cosas que Dios se compromete, sino que Dios dice va a pasar esto, esto, esto y esto, ¿no? Ese es el pacto, es incondicional. Lo vamos a ver ahí en Génesis capítulo 3, del 16 al 19, donde Dios le dice todo cómo va a ser de ahí en más. Y como dijimos, y que marca el nombre de esta dispensación, la responsabilidad de hacer lo que la conciencia le dictaba. Es decir, ya la conciencia, ahora yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y tengo que elegir lo bueno. Soy responsable por elegir lo bueno, ahora que ya sé. Ahora ya sé lo bueno y malo, tengo que elegir lo bueno. Y si no lo hago, recibo castigo. Bueno, el fallo obviamente es que hicieron lo malo, ¿no? En lugar de hacer lo bueno, hicieron lo malo. El fallo fue la maldad, eso lo vamos a ver reflejado en el capítulo 6 de Génesis, los versículos 5 al 7 y el 11 y el 12 hablan claramente, específicamente de que el hombre hace lo malo, ¿sí? Ahí aparece lo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, lo que les contaba un poquito ahí en el video, que hablamos de este verbo de arrepentirse, ¿no? Entonces, esta dispensación, el juicio que está en esta dispensación a causa del fallar a la responsabilidad, es el diluvio. Lo encontramos ahí en Génesis capítulo 6, los versículos 13 y 17 específicamente. Está todo el relato, pero el puntito, digamos, finito sería el 13 y 17. Y el fin de esta dispensación de la conciencia, de la cual la Biblia habla muy poquitito, es el diluvio, ¿no? Que lo vamos a ver desarrollado de Génesis capítulo 7, versículo 10, hasta el 8:11, donde dice que bajaron del arca Noé, la esposa, los hijos y las nueras. Y los animales, por supuesto. Bien, no hay mucho para decir de esta etapa. Sí voy a decir algo que estoy seguro que no lo dije en el video, pero fue una pregunta de Alexis. ¿Qué pasó ahí en Génesis 6? Casi me olvido, pero no me olvidé. Vamos a leer el texto, si tienen su Biblia a mano, voy a tratar de dedicar el tiempo justito para ver si nos alcanza para ver toda la ficha, pero no lo quiero pasar por alto. De cualquier manera, lo piola es que ustedes tienen el video, así que si hay algo que no lo cacharon, vuelven para atrás y lo vuelven a escuchar, vuelven para atrás y lo vuelven a escuchar. Está buenísimo, está buenísimo. Cosa que no podíamos hacer cuando estábamos en clase, ¿no? Si no entendía, preguntaba, y si no entendía, te ibas así, y el Espíritu Santo te lo tenía que revelar en sueños, ¿no? Así que está buenísimo esto. Génesis capítulo 6. Bien. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Listo, hasta ahí. Hasta el 4. Hasta el 4. Vamos a estos 4 versículos. Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. Cuando habla de hombres,
¿Ustedes qué creen? ¿Que está hablando de los machos o está hablando del ser humano? Cuando dice los hombres se multiplicaron, está hablando del ser humano. Está hablando tanto de varones como de mujeres. ¿Sí? Habla del hombre como ser humano, como género humano. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a ir parafraseando. Aconteció que cuando los seres humanos empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Acá esta es la pregunta clave, esta es la pregunta del millón. Porque si dijimos que los hombres, está hablando de los seres humanos, y acá dice los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Algunos muy poco informados consideran que los hijos de Dios son los creyentes. Eso es una barbaridad, casi digo burrada, ¿no? Pero me estoy corrigiendo bastante. Es una barbaridad. El concepto de hijo de Dios que nosotros tenemos hoy es del Nuevo Testamento, no de los tiempos de Noé. ¿Cuál es la palabra hebrea que utiliza Moisés? Moisés dice Ben Elohim. La palabra hebrea para hijos de Dios es Bene Elohim. ¿Aparece en otros lugares del Antiguo Testamento esta palabra Ben Elohim, estas dos palabras en realidad? Sí, aparece en otros lugares. Muy especialmente en el libro de Job. Y el libro de Job dice que salieron los hijos de Dios, los Ben Elohim, y entre ellos Satanás, y se presentaron delante de Dios. Es decir, que cuando está hablando de los Ben Elohim, ahí en Job, está hablando de ángeles. ¿Sí? Hay un par de pasajes más que no recuerdo ahora, creo que en Isaías, pero no recuerdo, hay un par de pasajes más donde aparece Ben Elohim y siempre está hablando de ángeles. Entonces, es dable pensar que acá también está hablando de ángeles. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Lo colgamos ahí y seguimos un poquito más. Entonces vamos a decir, parafraseando la versión de Gerardo, viendo los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Los ángeles tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el ser humano para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No es que iban a cumplir 120 años de edad, sino que en 120 años iba a venir el diluvio y los iba a destruir. Serán sus días 120 años. 120, diluvio, se acabó. Había gigantes en la tierra en aquellos días, pero como producto de esto, como producto de la unión de los ángeles con los seres humanos. Y acá tenemos otro tema textual muy, muy, muy importante y que nos da la clave. La palabra gigantes en el hebreo es la palabra nefilim. Hay otras 3 palabras en hebreo para gigantes. Raka, Gibor y Anak. Raka, Gibor y Anak se traducen como gigante. Pero Moisés no usó ninguna de estas 3 palabras comunes para gigante, sino que usó la palabra nefilim. ¿Y quiénes eran los nefilim? Los nefilim los encontramos en la mitología babilónica. En la mitología babilónica, los nefilim son los hijos de los dioses con los humanos. ¡Oh, casualidad! ¿Por qué Moisés, en lugar de usar cualquiera de esas palabras que tenía en su idioma para decir gigante, toma prestado de la mitología babilónica la palabra nefilim, que en ese momento todos entendieron? Lo usa porque representa la historia que está contando, que seres espirituales, ¿sí? que como si fueran dioses para los babilonios, para los mesopotámicos, tuvieron contacto con el ser humano y salió algo de esa mezcla, de esa unión. Y salieron estos nefilim. ¿Está?
Y después también de que se llegaron los hijos de Dios, o sea, después de que los ángeles se llegaron a las mujeres, les engendraron hijos, siguieron habiendo estos gigantes, ¿no? Y estos fueron los valientes, y acá hay otro tema con esta palabra valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eso también vamos a dejarlo ahí en punto suspensivo hasta ver a Nimrod. Entonces, lo que yo entiendo, lo que Gerardo López entiende, ustedes van a leer 10 comentarios y 9 van a estar en desacuerdo con esto. Yo entiendo que son los ángeles y encuentro que hay un paralelismo en la Biblia. Si me quieren acompañar al libro de Primera de Pedro, en primer lugar, Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Al final del capítulo, Pedro viene diciendo, porque es mejor que padezca haciendo lo bueno, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el cual, en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arco, Bien. Acá tenemos una serie de complicaciones también, pero voy a tratar de ser lo más claro posible, porque es un tema bastante extenso, pero quiero que les quede más o menos claro. Dice que en el Espíritu Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primero, predicó. Pareciera que estamos hablando de gente que muerta, ¿no? Pareciera que estamos hablando de gente muerta. Los que desobedecieron en los tiempos de Noé. O sea, estamos pensando en los muertos del diluvio. Bueno, nada que ver. Número 1, cuando dice predicó, la palabra griega ahí no es evangelizo, sino es keruso. Keruso, la palabra griega keruso, es lo que anuncia un heraldo, es una proclamación más que una predicación. Es decir, que ya tenemos una traducción, para mi gusto, poco feliz, porque estaría mucho mejor, en el cual también fue y proclamó, no predicó, porque no hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay segunda oportunidad después de la muerte. Dice la carta a los Hebreos, está determinado a todos los hombres que mueran y después de esto, el juicio. ¿Ok? Entonces, proclamó a los espíritus encarcelados. Cuando habla de nunca la Biblia se refiere al alma de los difuntos como espíritus. Sí, esto está hablando acá de, y aparte habla de que están encarcelados. ¿No? Dice, bueno, el lugar de los muertos, en el Hades, podría ser, ponele, pero está hablando de seres espirituales que están encarcelados. ¿Y quiénes son? Y son los que desobedecieron en el tiempo de Noé. ¿Y quiénes son? Bueno, vamos a ver si dice algo más la Biblia. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pedro está hablando de los falsos profetas. Y dice, 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Es decir, que vincula a los ángeles con el tiempo de Noé. ¿Está bien? Los vincula. Ok. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Pausa. Les pregunto, para reflexionar, ¿qué son los demonios? ¿Qué son los demonios? Sabemos que los demonios son los ángeles desobedientes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, los demonios son los ángeles desobedientes, los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. ¿Esos demonios están libres o están encarcelados? Claramente están libres. Entonces, no puede ser que este pasaje esté hablando de los demonios,
porque dice que los ángeles que pecaron están, la primera de Pedro decía que estaban encarcelados, y acá dice que los arrojó al infierno. O sea que no están sueltos. ¿Me van siguiendo? Entonces, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Quiere decir que este grupo de ángeles es diferente a los demonios. Los demonios están sueltos, están libres, están operando en los aires, conforme a lo que nos explica muchas cartas, pero Efesios está hablando de las potestades del aire, las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, está hablando de los demonios, de los ángeles caídos. Entonces estos ángeles son otros, es un grupo diferente. Arrojándolos al infierno, acá tenemos otro problema de traducción. Infierno no es la palabra que se traduce en toda la Biblia como infierno, sino que acá hay otra palabra diferente, que es tártaro. No tiene nada que ver con la salsa. Tártara, no. El tártaro es un tercer lugar distinto del Hades y del infierno. El tártaro es lo que Apocalipsis lo va a llamar el abismo. Es decir, tenemos por un lado el Hades, donde están todos los muertos, todos los que mueren sin Cristo van al Hades. Tenemos el infierno que hoy está vacío, deshabitado, no hay nadie en el infierno. El infierno está esperando por el falso profeta y el anticristo que van a ir después de Armagedón, lo vamos a ver más adelante. Y este es un tercer lugar que es el tártaro. Ahora, le estoy diciendo lo que dice el original griego, ¿eh? El original griego dice tártaro. ¿Qué era el tártaro? Escuche con atención. Así como Moisés va a tomar prestada de la mitología babilónica la palabra Nefilim, Pedro va a tomar prestada de la mitología griega y también de la romana el tártaro. No sé cuántos vieron la película Furia de Titanes, pero en el tártaro estaban los titanes. ¿Quiénes eran los titanes? Los titanes lucharon contra los dioses. Fue una guerra cósmica. Y en esa guerra cósmica los dioses vencieron a los titanes. Los titanes fueron al tártaro y los dioses al Olimpo. Zeus, Palas Atenea, qué sé yo, todos los dioses griegos, fueron al Olimpo, ¿sí? Al monte Olimpo, y los que perdieron, los titanes, fueron encerrados en el tártaro. Ahora, así como Moisés tomó prestado, porque necesitaba esa palabra en Génesis, Pedro va a necesitar una palabra porque no existe, y usa la palabra, toma prestada de la mitología griega para decir, ahí están los ángeles que pecaron. ¿Sí? Ángeles poderosos, distintos a los que andan dando vuelta por ahí. Estos están encerrados. Dice que los arrojó al tártaro, los encerró en esas prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, tiempo final. Hasta el final van a estar ahí. Y no perdonó el mundo antiguo, ¿Dice algo más la Biblia? Judas. Y acá terminamos. Y acá viene el broche de gloria, dijo un predicador. En forma casi paralela, Judas, hablando también de los falsos profetas, dice, van a ser mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, vuelve a decir lo mismo Judas, sino, no, estoy leyendo Pedro de nuevo, qué lindo que soy, perdón, no sé qué pasó, me parecía demasiado familiar, perdón. Dice, versículo 5, les quiero recordar, ya que una vez lo supieron, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, lo sacó de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes son los ángeles que no guardaron su dignidad? Si vos lo buscás en la Biblia, ¿dónde hay ángeles que no guardaron su dignidad? Tienen que ser los hijos de Dios de Génesis 6. ¿Cuál es la dignidad del ángel de Dios? La santidad. La dignidad del ángel de Dios es la santidad. Es decir, que perdieron su santidad. Afectaron su santidad con una acción determinada, que fue tomar a las mujeres humanas. Abandonaron su propia morada. ¿Dónde viven los ángeles? En el cielo. Si te vas del cielo, ¿a dónde vas? A la tierra. O estás en el cielo o estás en la tierra. Entonces, se abandonaron el cielo, vinieron a la tierra. ¿A dónde van a ir? Del cielo, si todo es el cielo. ¿Sí? Abandonaron el cielo y vinieron a la tierra. ¿Me van siguiendo? Los ha guardado bajo oscuridad, dijimos ahí en el Tártaro, en prisiones eternas, en el Tártaro, para el juicio de gran día. Y acá introduce otro elemento. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles, habiendo fornicado, he ido en pos, escuchen esto, en pos de vicios contra naturaleza. Así traduce Reina. Pero el original griego, acá dice sarx heteros, que significa literalmente sarx es carne, heteros diferente, fueron en pos de carne diferente. ¿Cuál será la carne diferente a la del ángel? La del ser humano. O sea, cuando dice fueron en pos de carne diferente, es decir, en lugar de esa naturaleza angélica, fueron en pos de carne humana. Claro, para mí, clarísimo. ¿Cómo sincroniza Génesis 6 con estos tres pasajes del Nuevo Testamento? Listo. Hasta ahí. Terminó. Entonces, volvemos a Génesis. Profe, Sí. ¿qué tiene que ver esto, o tiene que ver, mejor dicho, con esa tercer parte de ángeles que cayó junto con Satanás, o es algo Nada. totalmente diferente a eso? Nada. No tiene nada que ver. O sea, es clarísimo lo que explicó, pero tiene algo que ver con No tiene nada que Satanás ver. y esa camada de ángeles. No tiene nada que ver. Lo que les voy a decir ahora es esto es una especulación mía. Esto es una pura especulación. Yo creo que estos ángeles de Génesis 6 son de una categoría semejante a Satanás. O sea, los demonios no se comparan con Satanás, ¿sí? Ni en poder, ni en inteligencia, ni en nada. Imagínense si con un solo Satanás, el descontrol que arma el tipo, imagínate que tuviéramos, no sé, 500 Satanás. ¿Cómo andaríamos, no? Bueno. Esto es una especulación mía, insisto. Yo creo que estos son de otro orden, son ángeles de otro orden. De hecho, en esta teoría mía, la pata floja es cómo hicieron seres espirituales para engendrar. Es la parte floja de mi teoría. O sea, no tengo una explicación para eso. Tengo que especular o que tomaron, poseyeron cuerpos de varones o que de alguna manera tenían alguna capacidad, así como vemos en Génesis, que Abraham prepara un asado y se lo morfa con los ángeles que fueron ahí, porque Abraham se come un asado con los ángeles. Y los ángeles me imagino que habrán morfado y se lo morfaron. Así que no sé. No tengo una explicación para eso. Es la única parte que no termina de cerrar, pero es la otra teoría, diferente a esta, no cierra por ningún lado, ¿no? ¿Alguien Profe, más? sí, Nati. Ah, Nati, ¿cómo No, estás? no. Dale. Y también cuando van a rescatar a Lot, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, Sí, que los ángeles van, todo el pueblo sale y dice que los querían conocer, que usted ahí explicó que querían tener relaciones sexuales. claro. Sí, bueno, pero eso no me habla de la capacidad de los ángeles, me habla de la corrupción de Usted está de diciendo los sodomitas, ¿no? Pero ahí de los ángeles, lo único que se muestran como seres humanos y como varones. Y como varones. Cada vez que aparece una referencia a ángeles en la Biblia, siempre se habla de varones.
del aspecto, ¿no? De un aspecto de varón, siempre. En la tumba de Jesús, donde quieras. Aparecieron unos varones con vestidura resplandeciente, bla, bla, bla. Siempre son como varones. Esto, no sé, es un indicador de algo. Bueno, nada, hasta ahí, que se nos fue todo. Me quedan 7 minutos y medio nada más. Así que bueno, vamos a ir un poquito más rápido acá. Aquí cierro la Biblia. ¿Está bien, Alexi, más o menos? ¿Quedaste más o menos satisfecho? Bueno. El pacto noético. Vamos a ver, la 13 habla de la dispensación del gobierno humano, que inicia donde termina la otra, y así cada una, ¿no? En el diluvio, el pacto que rige este periodo es el pacto de Dios con Noé, que es un pacto incondicional, como vimos en el video. Dios se determina a hacer una serie de cosas, no pidiéndole nada a Noé, pero sí había una responsabilidad de parte de los hombres en este periodo, que era el de repoblar la tierra. Porque en el pacto noético, Dios lo que dice es multiplíquense y llenen la tierra. O sea, da una directiva que tenía que reproducirse y llenar y poblar toda la tierra que había sido despoblada a causa del diluvio. Entonces era la responsabilidad, lo vemos ahí en Génesis 9:7 y en 1:28 también. Y el fallo fue justamente que no se esparcieron. Génesis capítulo 11, los primeros versículos nos muestran que en lugar de esparcirse, se reunieron, ¿no? Y dijeron, vamos a hacernos un nombre, no nos vamos a esparcir, vamos a hacernos un nombre, vamos a hacernos poderosos, en una búsqueda, una vez más, de la independencia de Dios. Fíjense que esta es la matriz del pecado. La matriz del pecado es buscar la independencia de Dios, ir por fuera de lo que Dios planeó para mi vida. Ese es el núcleo, la matriz del pecado. Entonces, Dios ejecuta un juicio, que es la confusión de lenguas, que lo vemos en Génesis capítulo 11, versículos del 5 al 9. Y esta etapa, esta dispensación finaliza en el llamamiento de Abraham. Pero cuidado, porque finaliza la dispensación, pero no el pacto. Finaliza la dispensación, pero no el pacto, porque el pacto noético es un pacto de gobierno humano que va a terminar cuando el gobierno lo retome Jesucristo en el reinado milenial. Es decir, que hasta que Cristo regrese, este pacto está en vigencia. ¿Está bien? O sea, la dispensación del gobierno humano, la dispensación terminó, pero el pacto continúa. Bien. La pregunta 14 dice cuál habrá sido el propósito de introducir un nuevo modelo de gobierno humano, frenar el pecado, lo dice la carpeta. ¿Cuáles serían las similitudes y cuáles las diferencias? Las similitudes es que dice fructificad y multiplicaos, llenar la tierra, señorear sobre todos los animales, las plantas verdes, las legumbres y las frutas serán para alimento. Esa es la similitud. La diferencia es que el pacto noético ya no dice sojuzgar la tierra, como dice en Génesis 1. Es decir, le quita el gobierno, parece una paradoja, ¿no? Instala el gobierno humano, pero le saca el gobierno. Habla del gobierno sobre la naturaleza, ¿sí? Entendemos que a causa del pecado, el gobierno pasa a Satanás. O sea, el hombre perdió esa posición de gobierno que Dios lo había colocado en el Edén, y el gobierno pasa a Satanás, como dice Cristo, ¿no? Me voy porque viene el príncipe de este mundo. O sea, Jesús mismo dice que el que gobierna es el mismo diablo. ¿Sí? Entonces, ahora la autoridad, cuando va a regresar a nuestras manos la autoridad, cuando el Señor lleva a cabo su obra en la cruz, ¿no? Hay un pasaje muy interesante en Lucas, capítulo 10, versículo 19, donde dice, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, ¿no? Y nadie les hará mal, no me acuerdo cómo es que dice. Es decir, lo que está representando ahí es que la autoridad vuelve al hombre, ¿no? Esa autoridad delegada por Cristo.
Así como por un hombre perdimos la autoridad, por un hombre la recuperamos. Y después, Romanos del 5 al 8, los capítulos 5, 6, 7 y 8, tienen relación con esto, mucha relación con esto. Otra diferencia es la habilitación para comer carne animal. Gracias, Señor, que nos permitiste el asado. Y en el versículo 6 habla de la pena de muerte. Acá yo les hice una serie de preguntas de la que yo la mayoría, solamente leí una respuesta, no voy a decir de quién, pero una sola respuesta leí, que era la respuesta que yo esperaba en la mayoría. No sé si la mayoría habrá contestado así, pero es la respuesta que yo esperaba de la mayoría. Dice la 17, a la luz de la respuesta anterior del pacto noético, de Génesis 9:6 y de Romanos 13:4, ¿usted considera que la pena de muerte podría aplicarse hoy? ¿Por qué? La mayoría responde que no. Y el por qué es porque el único que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte es Dios. Esta es la respuesta del 98% de los creyentes. Y tiene un error de base, porque estamos todos de acuerdo en que la vida y la muerte están en la mano de Dios. Y el que tiene la autoridad, el que tiene en sus manos la vida y la muerte, es el mismo que en Génesis 9:6 le dice al hombre, el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada. Es Dios el que la mayoría de ustedes, porque yo ya no lo digo, lo dije en algún momento, pero ya no lo digo, por eso digo ustedes. La mayoría de ustedes seguramente me contestó, todavía no vi las fichas, solamente vi una, pero la mayoría de ustedes seguramente me contestó que Dios es el que tiene potestad. Y Dios es el que da y la quita. Ese Dios, el que tiene la potestad, el que es el dueño de las vidas, ese Dios es el que le dice al hombre que al que mate tiene que morir. Es Dios el que instituye la pena de muerte. Es decir, que aunque suene en principio como mínimo extraño, como mínimo va a sonar extraño, y como máximo va a sonar erróneo, no, ya se termina esto, así que se acaba, espero terminar. La pena de muerte la instituyó Dios. Dios es el que instituye la pena de muerte y es sostenida por el Nuevo Testamento, por la carta a los Romanos. ¿Está bien? Ahora me decís, no, pero yo sigo pensando, listo, vos pensá lo que vos quieras. Yo lo único que te digo es lo que dice la Biblia. Es lo único que te digo, es lo que dice la Biblia. En la Biblia está claro. ¿Sí? En la Biblia está claro. Y lo de Nimrod